Días hermanos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy estaremos viendo el capítulo 18 del libro de Éxodo y hemos titulado este devocional Jetro visita a Moisés. Y es que estaremos enfocándonos en este personaje, en Jetro, y lo que habla con Moisés, lo que le dice, los consejos, y veremos que Dios está detrás de todo esto para beneficio de su pueblo. En los versículos 1 al 9 vemos el reencuentro de Jetro con Moisés. En los versos 10 al 12 vemos cómo Jetro reconoce a Jehová como el más grande Dios y ofrece sacrificios hacia Dios. En el versículo 13 y el 16, Jetro es usado por Dios para identificar una necesidad dentro del pueblo, que además vemos que era bastante apremiante. Y de los versos 17 al 23, Jetro es usado por Dios para proveer un sistema de gobierno, el cual se usaría hasta incluso los días de Jesús. Habría, digamos que este tipo de gobierno, solo que con el tiempo tomó un nombre diferente, lo que conocemos como el Sanedrín, pero el corazón nació de aquí. La idea era desde la parte de acá. Ya incluso el mismo Señor, a través de la ley, empezará a dar instrucciones de cómo se debía juzgar y todo, pero por lo pronto de aquí es que nace y tenemos el inicio de un sistema de gobierno que, por decirlo de alguna forma, en la parte de atender las necesidades del pueblo cuando tenían problemas, y ya veremos esto un poco más adelante. En los primeros versículos entonces del 1 al 9 se nos dice que Jetro vuelve y se va donde está Moisés, pues él tenía a cargo la esposa de Moisés y los hijos, es decir, su hija y sus nietos, que en algún momento habrían vuelto con él, porque recordemos que Moisés se fue con su esposa y se fue con sus hijos camino a Egipto cuando Dios lo llamó. Pero en un momento desde ese punto, de Éxodo 3 hasta ese punto, ellos han vuelto a donde papá, pero ahora están regresando. Y quisiera comentarles un poco acerca de Jetro. Jetro se nos dice que era un sacerdote de Madián. No se nos habla ni se nos dice que fuera un sacerdote del Dios viviente, de Jehová. Y es importante aclarar, porque vemos que a pesar de que es un sacerdote que tal vez tenía algún tipo de otras creencias, veremos que es una persona muy centrada y temerosa de la deidad. Entendía lo que era el temor a Dios. ¿De dónde nace Jetro? ¿De dónde viene? Pues se nos dice que es de los madianitas, y recordemos que los madianitas vienen y han nacido, o Madián nació, por decirlo de alguna forma, entre Abraham y Sétura. Esto lo podemos ver en Génesis capítulo 25, y este es el suegro de Moisés. Recordemos que cuando Moisés huyó al desierto, cuando se encuentra con su actual esposa, Moisés la protege y le ayuda de los otros pastores que no le estaban dejando tomar agua a sus rebaños. Y luego, en agradecimiento, Jetro lo llama, le dice el hombre, lo atiende, y bueno, luego Moisés toma a su esposa por mujer, y digamos que aquí tenemos el contexto. De él le nacieron dos hijos que se nos mencionan en esta parte, en este texto. Uno de ellos es Gersón, porque Moisés dijo: soy forastero en esa tierra, y es lo que significa ese nombre. Y el segundo hijo tomó el nombre de Eliezer, porque Moisés dijo: el Dios de mi padre me ha ayudado y me ha librado de la espada de Faraón. Entonces, Séfora, Gersón y Eliezer junto con Jetro van de Moisés y se encuentran, porque además Jetro es lo que lo impulsa a ir. Nos dice el versículo 5 es que había escuchado todo lo que había sucedido en el desierto, había escuchado lo que había pasado, y se encuentra con él en el desierto, en el monte, que él estaba acampando ahí Moisés con el resto del pueblo. Ahora, en ese encuentro, lo que pasa, se nos dice en el verso 7 que hay gran cariño entre ellos. Se reciben de una gran forma y se empiezan a preguntar cómo han estado, y van a la tienda y empiezan a hablar. Y Moisés le cuenta a su suegro todas las cosas que había hecho Dios con ellos, cómo los había sacado de Faraón, cómo Dios había mostrado el amor para Israel, cómo los había liberado de ese trabajo pesado, y en fin, con gran mano. Y en ese momento se nos dice el verso 9 que Jetro se alegra, que todo el bien de Jehová que le había hecho a Israel por haberlo librado de la mano de los egipcios. Él conocía, estaba cerca, estaba en Madián y conocía cómo eran los egipcios. Y para él era una alegría que no solo su familia, sino todo un pueblo haya podido ser liberado de la esclavitud que tenían en Egipto. Y quiero resaltar esa relación que hay entre Moisés y Jetro,
La relación, esto nos habla a nosotros, nuestra relación cómo debería ser con nuestros suegros, cómo debería ser nuestra relación con las demás personas. Siempre debería ser una relación de afecto, de cariño, de interés. Aquí, como decía, a pesar de que Jetro no pertenecía al pueblo de Israel directamente, sí tenía un temor hacia Dios y actuaba. Si uno ve cómo actuaba Jetro, pareciese un hombre temeroso de Jehová, pero ya él lo reconocerá, como veremos a continuación. En el verso 10 dice que Jetro expresó: bendito sea Jehová, que lo libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensorbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Entonces, si ven la expresión que está puesta acá, dice que Jetro reconoció que Jehová era más grande que todos los dioses, es decir, que tenía conocimiento de otros supuestos dioses. Miremos que la palabra aquí está con D minúscula, esos dioses que nosotros los seres humanos terminamos creando y proveyendo una existencia para esos dioses falsos. Él pertenecía a eso, conocía a otros, pero ahora sabe que Jehová es el Dios más grande. ¿Y cuál es el motivo que lo hace crecer? Él dice que en lo que esos otros dioses ficticios se ensorbecieron, Jehová prevaleció contra ellos. Y es que si recordamos, cuando Dios juzga al pueblo de Israel, está juzgando también todas esas deidades que ellos tenían. Cada plaga atacaba el poderío de alguna deidad que creían. Atacaba esa magia oscura que usaban, esos hechizos y esos encantos que ellos usaban y decían pues que provenían y prevalecía pues en sus vidas debido al poder de sus dioses. Pero cuando ellos se jactaban del poder de los dioses que ellos tenían, Jehová mostró ser superior a ellos, que no hay ninguno igual a Jehová. Y es aquí donde Jetro dice, reconoce que él es el más grande y presenta sacrificios. Y dice que Aarón y Moisés y todos los ancianos de Israel se unieron con él delante de Dios. Y podemos ver que esta ofrenda fue acepta por Dios por dos motivos, porque si no, el texto no lo mencionaría. Primero y segundo, estamos viendo a la familia de alguna forma, los ancianos que representaban la autoridad en el pueblo junto con Moisés y con Aarón, siendo copartícipes de un sacrificio. Ellos ya habían entendido lo que los sacrificios significan para la adoración de Dios, el compañerismo y de comer delante de Dios. Y es lo que están haciendo. El texto nos dice que comieron delante de Dios, o sea que ese sacrificio fue acepto. Y de aquí tenemos que aprender que nuestras acciones, lo que Dios hace en nuestra vida, es un reflejo para aquellos que no conocen de Dios, puedan reconocer que nuestro Dios, que Jesús es el Dios verdadero, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. La obra de Jesús que Él está haciendo en nuestras vidas, lo que está haciendo con nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar, nuestra conducta en general, lo que Jesús está haciendo con nuestro carácter, da testimonio a las personas que no creen. Lo que Jesús hace en nuestro trabajo, en nuestro colegio, en la universidad, todas esas veces que el Señor nos protege, nos provee salvación y todos esos testimonios que nosotros tenemos y que deberíamos contar a las personas como nuestro Dios fuerte nos ha librado, nos ha mantenido. Es un medio que el Espíritu Santo usa para convencer a las personas de pecado, de justicia, de juicio. Entonces es importante, mis hermanos, nosotros contar nuestros testimonios. Es importante nosotros mostrar el cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas, no actuando, no fingiendo, sino naturalmente, y mostrar esta cercanía con las personas, como Moisés la mostró con Jetro, teniendo la capacidad de contarle todo a todos. Versos 13 al 16. Entonces Jetro identifica una necesidad, y esa necesidad Dios se la pone en el corazón de Jetro. Mira, verso 13 dice que Moisés se sentaba a juzgar el pueblo y que lo hacía desde la mañana hasta la tarde. Y Jetro vio esto, vio todo lo que él hacía con el pueblo y le preguntó: ¿qué es eso que tú haces con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Es el posicionamiento o la pregunta o la duda que Jetro le da a Moisés. A lo que Moisés responde en el verso 15 que lo que él está haciendo es que el pueblo viene a consultar a Dios, y lo que él hace es que esos asuntos
los lleva a Dios y los juzga de entre el uno y el otro. Y además de juzgar, lo que sucede, les declara a ellos cuáles son las ordenanzas y cuáles son las leyes de Jehová. Esa es la explicación que Moisés da. Pero para Jetro, quien como vemos y hemos dicho ha sido sacerdote, él viene trabajando en una especie de estructura. Digamos que para hablar del pueblo de Israel, ahorita ellos son muy nuevos en el sentido de cómo funcionar, y recordemos que es una gran cantidad de personas las que han salido de Egipto. No estamos hablando de un pueblo de 50, de 100, de 1000, no, estamos hablando de un pueblo bastante numeroso. Y claro, es difícil, los roces siempre van a estar, las diferencias de opiniones, ni siquiera tienen que haber problemas tan grandes. Ahora, Dios, vimos en el capítulo anterior que tomó a Israel como su pueblo. Y Dios iba a empezar poco a poco a poner su estándar, sus reglas, sus normas. Y esas conductas que ellos traen, tal vez por cultura, tal vez por su forma de ser, por su carácter, empezaban a sobresalir. Y es eso que hacía Moisés, empezar a juzgar entre uno y los otro y decirles qué era lo correcto, qué era lo que Dios quería. Pero entonces Jetro, usado por Dios, provee un sistema, por decirlo de alguna forma, de gobierno, entendiendo que ya está establecido el gobierno como tal, es una teocracia, que Dios es quien dice cómo se debe hacer, y es lo que Moisés hace. Lo que Dios dice que se haga, él le dice al pueblo que se debe hacer y se asegura de que así sucede. Pero el sistema que se presenta aquí es un sistema, digamos de alguna forma, judicial, que le va a permitir no solo a Moisés, sino también le va a permitir a Dios tener un más efectivo control y juicio sobre la conducta del pueblo. Mire que le dice el suegro a Moisés en el verso 17: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Y es la primera observación. Y saben, mis hermanos, también hay que tener cuidado. Dios ha provisto la iglesia como un cuerpo. Nosotros somos parte de ese cuerpo, como dice Pablo, podemos ser una mano, un piecito, pero necesitamos del resto del cuerpo para hacer la obra de Dios de forma correcta. Nunca pensemos que nosotros somos suficientes o capaces de hacerlo todo, porque lo que pasará es que vamos a desfallecer nosotros y aquellos quien Dios ha puesto en nuestro cuidado. Dice el verso 19 algo muy sabio: oye ahora mi voz y yo te aconsejaré. Esto lo está diciendo Jetro. Y yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. O sea, el consejo que él está dando proviene de Dios, y él tiene la seguridad para decirle: Dios va a estar contigo. Sin embargo, algunos dicen que es muy atrevido Jetro decir tal cosa, como que porque habla de parte de Dios. Sin embargo, si nos adelantamos al verso 23, Jetro le dice: si esto hicieres, la instrucción que veremos a continuación, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo ese pueblo irá en paz a su lugar. Entonces, Jetro tiene la certeza de que lo que está dando es una guía que Dios provee. Sin embargo, él también es sabio en aconsejarlo. Si esto yo te digo, Dios te lo aconsejare, tú sabes que así lo debes hacer. Continuando el verso 19, dice: está tú por delante del pueblo y somete tú los asuntos a Dios. Es decir, no le quita la función. Enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, lo que él ya está haciendo, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que deben hacer. O sea, es continuar haciendo el trabajo, no dejar de mostrar los estatutos de Dios, las reglas de Dios y el camino de Dios. Pero agrega algo más, verso 21. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlo sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarán la carga sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Entonces, el sistema que le está poniendo o aconsejando a Jetro es más personas, que Moisés debe seguir haciendo lo que está haciendo ahora, en el sentido de dar las leyes, de dar las ordenanzas, mostrar el camino de Dios, pero también debe buscar personas idóneas. Y esas personas eran hombres de virtud, temerosos de Dios, sin avaricia, y él debía ponernos sobre los jefes de millares. Estos nuevos encargados, o que tomarán más adelante por orden de Dios nombre de jueces,
también conocerían qué es lo recto delante de Dios para poder así instruir. Y es lo que dice el versículo 22, así Él librará la carga sobre ti y lo llevarás ellos contigo. Esa carga la llevarían entre todos. Y así funciona la iglesia, mis hermanos. Dios ha puesto diferentes llamados en su cuerpo para que todos, como un solo cuerpo, unido, hagamos la obra del Señor. Unos fueron hechos evangelistas, otros fueron hechos maestros, otros fueron dados el don de sanidad. Y así, para poder juntamente trabajando edificar la iglesia de Cristo y llegar a su estandarte, a su estatura. Si nosotros hiciéramos esto, aquello que Dios nos mandare, como dice el versículo 3, podremos sostenernos y también todo el pueblo que esté con nosotros tendrá paz en el lugar que estemos. Y a continuación, la última parte, en el verso 24 y 27, vemos que Moisés oye la voz de su suegro, hizo todo lo que le dijo. Escogió a Moisés, varones de virtud, de entre el pueblo y empezó a juzgar al pueblo en todo tiempo. Y todo asunto difícil se lo traía a Moisés y los demás juzgaban todo asunto pequeño. Y de esta forma fue como despidió Moisés a su suegro y éste se fue a su tierra. Entonces, para cerrar, recordemos la visita de Jetro. Hay un encuentro amistoso y amoroso con Moisés. En adición, Jetro reconoce que Dios es el más grande de todos los dioses y ofrece sacrificio. Identifica una necesidad. Jetro es usado por Dios para proveer un sistema y Moisés atiende el consejo y devuelve a Jetro a su hogar. Algunos dicen que Moisés se saltó la parte de consultar a Dios porque no está escrito, pero el texto es muy claro. Dice que Moisés oyó la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Y dentro del consejo, dentro de ese todo lo que le dijo, estaba que él iría a Dios y si Dios se lo mandara, entonces lo haría. Así que Moisés no se salvó en ninguna parte. Así nosotros no debemos saltarnos nada. A pesar de que nos den un buen consejo, siempre debemos llevarlo a Dios. Dios es el único que conoce nuestro futuro. Y más que nuestro futuro, diría que Él es el único que conoce lo que Él desea hacer con nosotros. A veces pensamos que porque las cosas son correctas, deben provenir de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero Él tiene un plan específico para cada uno de nosotros, mis hermanos. Espero que este devocional haya sido de bendición para ustedes. Tengan una feliz semana. Dios les bendiga.